patria, se abre la sesión. Esta sesión tiene por objeto votar el informe de la comisión hasta su total despacho. El diputado Lavín, como es evidente, ha sufrido lamentablemente un incidente y por lo mismo ha solicitado, si es que es posible, que él pueda emitir su voto de forma inmediata para así poder concurrir a sus otras necesidades médicas. Entonces, si les parece a los señores diputados, que él pueda emitir su voto y así después podemos suspender 5 minutos para esperar al diputado Gaona y continuamos con la sesión. Diputado Lavín. Muchas gracias, presidente. Bueno, lamentablemente ayer sufrí un pequeño accidente, así que me pido las disculpas del caso, pero poder emitir mi voto primero y así poder trasladarme al IST. Primero, presidente, quisiera relevar su rol como presidente de la comisión. Creo que ha conducido muy bien esta comisión. El diputado Lavaca hizo el punto cuando se constituyó esta comisión respecto a que se dieran todas las garantías, ¿cierto? Y creo que eso está más que cumplido. En el fondo, imagino que él podrá ratificarlo, así que quiero felicitarlo también. Tuvimos la posibilidad de escuchar a muchos expositores, lo que evidentemente enriqueció mucho también la información que nosotros recibimos. Así que muchas felicitaciones. Respecto a la acusación, más allá de que pueda dejar mi voto por escrito, quisiera hacer algunas consideraciones. En principio, sobre la acusación constitucional como juicio jurídico-político, queda claro también en la misma acusación, ¿cierto? Los acusadores señalan de que esta tendría un componente mixto, por lo tanto, más allá de que se pueda juzgar políticamente al ministro, él debe incurrir, ¿cierto? Se deben configurar graves infracciones también a la Constitución y las leyes y se debe establecer la efectividad de las mismas. Entonces, deben haber pruebas suficientes en el fondo que establezcan que existieron estas infracciones, y si le exigimos también al ministro un estándar alto en su actuar, también deberíamos exigir a estas pruebas también un estándar igual de alto. Respecto a la acusación, podemos ver que los hechos fundantes sobre esta acusación buscan quizás minimizar la necesidad de establecer un estado de emergencia en la crisis que vivió el país. Se puede ver en el fondo que aquí hay una omisión también deliberada, podríamos decir, de constatar realmente cómo fueron los hechos. Aquí se hace ver que solo por meras manifestaciones que ocurrieron, ¿cierto?, en las calles de Santiago, debido solo a eso, el gobierno decidió primero cerrar el metro, y este cierre del metro generó mayores manifestaciones y finalmente terminaron decretando un estado de emergencia solo por esto, y saltándose en el fondo de que esa noche más de 16 estaciones de metro fueron vandalizadas, 8 fueron quemadas. Hubieron 17 buses del Transantiago vandalizados, muchos de ellos también fueron quemados, se incendió la escalera del edificio de Enel, donde había más de 75 personas dentro de ese edificio, diversos saqueos, ciertos locales comerciales, muchos pequeños también supermercados. Por lo tanto, está más que claro, y así lo han corroborado muchas de las personas que han expuesto en esta comisión, de que era estrictamente necesario establecer un estado de emergencia. Y Carabineros evidentemente también expuso aquí que ellos no daban abasto con la dotación que tenían ese día. Ocurrieron más de 92 eventos violentos, según señalaron, eventos graves. Por lo tanto, se vieron completamente superados, y fue las mismas autoridades civiles como alcaldes de distintas comunas que solicitaron al gobierno que por favor pudieran adoptar un estado de excepción para que las Fuerzas Armadas pudieran contribuir también con el orden público. Respecto al capítulo primero, donde se acusa al ministro de infringir gravemente la Constitución y las leyes, especialmente por omitir adoptar medidas eficaces, ¿cierto? Aquí
la acusación es muy grave porque evidentemente se señala que la omisión es deliberada, por lo tanto que el ministro, al conocer graves hechos, ¿cierto?, que estaban sucediendo respecto a derechos humanos, no hizo nada para detenerlo. Yo creo que hoy en día, a la luz de los hechos, ¿cierto?, y también de lo que ha señalado aquí el Instituto de Derechos Humanos, el Colegio Médico y otras instituciones, la Defensora de la Niñez, el mismo informe de Human Rights Watch que pudimos ver ayer, yo creo que es muy difícil no sostener que en Chile realmente estos días ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos, pero lo que hace la acusación es imputarle estas graves violaciones, que sí han existido a mi manera de ver, independiente que tengamos que esperar lo que digan los tribunales de justicia. Buscan imputarle todos estos hechos al exministro Chadwick y a su actuar o a su omisión. Y eso yo creo que es lo que nosotros tenemos que juzgar si realmente fue así. Y en ese sentido yo creo que hay que analizar un poco más el contexto de las acciones que hizo el ministro Chadwick, no solamente respecto a los días de la crisis, sino como señaló cuando vino aquí el profesor Jorge Contese, había que mirar esto, el mérito, ¿cierto?, en un plazo un poquito mayor y ver cuáles son las acciones realmente que llevó adelante el ministro. En ese sentido yo creo que hay muchos hechos claros que demuestran que el exministro Chadwick estuvo siempre por velar por los derechos humanos, y hay hechos muy claros como por ejemplo que en enero del año 2019, ¿cierto?, se comprometió con la Comisión de Seguridad del Senado para generar una hoja de ruta, ¿cierto?, donde se generaron una serie de medidas también, y que varias de ellas iban, algunas a sancionar también conducta indebida en Carabineros. En marzo del año 2019, mediante la circular 1832, se actualizan todos los protocolos, y en la actualización de estos protocolos participó la sociedad civil, participó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, participó la Defensora de la Niñez, así como ellos mismos lo señalaron. Quizás les hubiera gustado participar un poco más, pero sí fueron parte. Incluso el INH presentó una serie de observaciones, de las cuales varias fueron acogidas en estos nuevos protocolos. También en marzo se publicó la Orden General de Carabineros 2635 para actualizar también el protocolo de mantención del orden público, especialmente relacionado con establecimientos educacionales, ¿cierto?, y la defensa de los niños. También se dictó una orden general para evaluar los cursos, para la evaluación de los cursos de derechos humanos, ¿cierto?, que se instauraron también en Carabineros desde septiembre del año pasado, o sea, no, desde julio del año pasado, que Carabineros en el fondo tiene cursos especiales de derechos humanos, ¿cierto?, para capacitar a su gente. También en septiembre Carabineros dispuso, ¿cierto?, una comisaría virtual, especialmente para realizar denuncias sobre actuaciones indebidas de Carabineros. Entonces, si nosotros vamos sumando todos estos hechos que son previos al 18, vemos que siempre el ministro estuvo por velar y tuvo una especial preocupación por los derechos humanos. Y más aún, y esto es consistente, ¿cierto?, con lo que el ministro, con todas las acciones que el ministro desarrolló durante la crisis entre el 18, ¿cierto?, de octubre y el 27, donde tuvo reuniones con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para prestarle todas las facilidades, donde envió varios oficios a Carabineros, ¿cierto?, que nosotros pudimos conocerlo y fueron entregados por el subsecretario del Interior, exigiendo a Carabineros y pidiendo información respecto al actuar, ¿cierto?, de Carabineros dentro de las manifestaciones. Entonces, yo creo que todas estas acciones son bastante consistentes y vemos que el ministro Chadwick no solamente durante el periodo de la crisis, sino que durante todo su periodo como ministro del Interior tuvo una especial preocupación por el tema de los derechos humanos, y sería muy injusto y muy difícil poder atribuirle también las violaciones que creo que sí han ocurrido en Chile en estos días, puede atribuírselas a él. Y respecto al capítulo 2, presidente, considero que este es el capítulo que tiene la fundamentación más débil, porque señala, ¿cierto?, que no se habrían delegado las facultades a los distintos jefes de zona, que los decretos en el fondo estarían mal hechos, y hacen referencia a una ley que tácitamente
estaría derogada. Yo creo que se explicó bastante bien por los distintos expositores de que eso no es así, que esa ley no debería haber sido derogada si se hubiera querido de manera explícita, que no está derogada tácitamente, y así también lo reconocen y se ha resuelto los distintos fallos de numerosas cortes de apelación a lo largo del país sobre los más de 109 recursos de amparo que se han presentado. Por lo tanto, sugerir en el fondo de que no se habrían delegado las funciones también resulta bastante absurdo, porque implicaría que el jefe de Defensa Nacional no tendría absolutamente ninguna atribución, ¿no? Así que, presidente, considerando estas cosas que propongo rechazar, y yo rechazo esta acusación constitucional. Gracias, diputado. Yo me equivoqué en una parte que era como íbamos a partir la votación, es la secretaria la que tenía que tomar la votación. Sin embargo, dado el caso específico del diputado, por eso que solicité que el resto de los diputados permitiera que alteráramos el orden, así que ya ha emitido la votación el diputado Lavín y ahora dejo así a la secretaria para que siga tomando nuestra votación. Señora del Real. Y por favor, si lo podemos dispensar, evidentemente, por lo que le ha afectado. Gracias, presidente. Bueno, voy a argumentar mi voto con los fundamentos que traigo acá. La acusación constitucional contra el exministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, no solo carece de fundamentos jurídicos, sino también, y esto es lo más grave, desconoce los fundamentos o pilares de la propia Constitución en la cual pretenden anclarse los acusadores. Una simple lectura de la Carta Fundamental que nos rige, especialmente del artículo 1, donde se encuentran consagradas las bases de la institucionalidad, nos deja claro inmediatamente que la acusación cuyo estudio hicimos de manera acabada y responsable en esta comisión tiene indudablemente una inspiración ideológica y carece de fundamentos jurídicos constitucionales. En efecto, la acusación afirma temerariamente que el exministro sería responsable constitucionalmente de vulnerar lo dispuesto en los artículos 19, número 1, en relación a los artículos 5, incisos segundos, 6 y 7, como asimismo el artículo 43, en relación al artículo 19, número 7, sin ofrecer pruebas concretas y relevantes para dar por configurado estos ilícitos constitucionales. Estas serían las normas constitucionales y legales que a juicio de los acusadores el exministro habría vulnerado, dando lugar a 2 capítulos acusatorios. No obstante lo anterior, lo que subyace a esta acusación es en sí un juicio a la declaración del estado de emergencia. En relación con esto, conviene recordar que el estado de emergencia es una herramienta excepcional de rango constitucional que permite la afectación temporal en el ejercicio de determinados derechos a fin de velar por la restauración del orden público. En este orden de cosas, lo que estábamos viviendo en Chile cuando se declaró el estado de excepción eran hechos de extrema gravedad y violencia, que ponían en grave peligro la libertad y la seguridad de todos los ciudadanos, con grave deterioro de la infraestructura pública y privada. No haber hecho uso de esta herramienta, que surge desde la institucionalidad, habría implicado abandonar a la ciudadanía a su suerte, renunciando de este modo al cumplimiento del bien común, que es la razón de ser de un Estado democrático. Lo que resulta paradojal es que se quiera realizar una acusación contra el exministro por apegarse a la Constitución y proteger a la población de la violencia destructiva. Los derechos fundamentales no son, por cierto, patrimonio del bloque opositor que impulsa esta acusación. Decretar el estado de emergencia no redunda en una violación de derechos humanos, sino por el contrario, era una garantía para asegurar las condiciones que permitieran su ejercicio. En relación con lo anterior, el informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, elaborado por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año 2009, señala que la seguridad ciudadana es concebida por la Comisión como aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas. En la práctica,
La seguridad ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una condición donde las personas viven libres de la violencia practicada por actores estatales o no estatales. Y ello, precisamente eso, lo que estaba en riesgo, un marco mínimo de convivencia pacífica, razón por la cual se toma la decisión de decretar este estado de emergencia. Igualmente, en la sentencia del caso Atenco versus México del año 2018, la propia Corte Interamericana ha señalado que los estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio y, por tanto, tienen el derecho de emplear legítimamente la fuerza para su restablecimiento de ser necesario. Si bien los agentes estatales pueden recurrir al uso de la fuerza y en algunas circunstancias incluso la fuerza letal, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines, independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus autores. Es decir, la propia Corte reconoce el legítimo derecho a utilizar la fuerza para asegurar el orden público. Más aún, en el propio caso Atenco, la Corte Interamericana establece los requisitos que impone el uso de la fuerza por parte de los Estados. 1. Regular adecuadamente su aplicación mediante un marco normativo y claro y efectivo. Y 2. Capacitar y entrenar a sus cuerpos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, los límites y las condiciones a los que debe estar sometida toda circunstancia de uso de la fuerza. Y 3. Establecer mecanismos adecuados de control y verificación de la legitimidad del uso de esta fuerza. En relación al punto 1, el 4 de diciembre de 2018, el presidente de la República dictó el DS número 1364, mediante el cual se instruye a Carabineros a actualizar todos sus protocolos de uso de la fuerza y estableció para ello 8 lineamientos generales sobre el uso de la fuerza. Entre ellos, el respeto y cumplimiento de la ley en todo momento, evitar uso de fuerza en manifestaciones no autorizadas y de carácter no violento, y que exista una intervención policial sujeta a la normativa nacional y tratados internacionales. Este proceso fue llevado a cabo por distintos actores, pero su concreción tuvo lugar por voluntad del Ministerio del Interior y de Carabineros de Chile. Respecto al punto 2, durante la gestión del exministro Chadwick, se actualizaron los contenidos y las evaluaciones de los cursos en derechos humanos para el personal operativo de Carabineros. En ello participó una mesa compuesta por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile, la Subsecretaría de Derechos Humanos y las instituciones nacionales de derechos humanos amparadas bajo los principios del Acuerdo de París. Tiempo después se dictó la Orden General número 2675, que establece los nuevos contenidos del Programa de Capacitación en Derechos Humanos. Finalmente, respecto al punto 3, un ejemplo inmejorable es el extenso mecanismo que se incorporó por parte del Ejecutivo al Boletín 12.250-25 sobre modernización de la policía, que importa la implementación de un sistema para la interposición, tramitación y resolución de los reclamos de la ciudadanía en caso de abuso policial. Como queda en evidencia en cada uno de estos 3 puntos, el exministro Chadwick tomó medidas, ya sea preventivamente e incluso con posterioridad a las denuncias que surgían de violencia institucional durante los últimos días de su gestión. Concretamente, a posteriori, el 21 de octubre, el exministro dio cuenta de las cifras de muertos y lesionados, señalando que los casos de violencia institucional serían puestos en conocimiento del Ministerio Público. Igualmente se reunió con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, comprometiendo la más absoluta transparencia y cooperación en el ejercicio de sus funciones legales. Igualmente se remitieron oficios a ambas policías, por los cuales se solicitaba información en relación a eventuales casos de abusos. Todo lo anterior nos permite afirmar categóricamente que el capítulo acusatorio número 1 no tiene mayor sustento y, por tanto, rechazo el libelo en dicha parte. En relación con el capítulo acusatorio número 2, quedó demostrado que tanto la Contraloría General de la República como los Tribunales Superiores de Justicia no comparten la tesis de los acusadores. En concreto, los acusadores plantean que se habrían infringido los numerales 3, 5 y 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República por haber aplicado normas derogadas tácitamente relativas a los estados de excepción constitucional.
especialmente en lo referido a las atribuciones concedidas al jefe de la Defensa Nacional. Debo señalar que, tal como lo plantearon invitados a esta comisión, este capítulo solo genera dudas y se basa en una entelequia que parte de supuestos profundamente errados. Para comenzar, no es posible afirmar que las normas se encuentran derogadas tácitamente, y lo que ocurre es meramente una modificación de forma sin afectar lo sustantivo de las disposiciones referidas al estado de emergencia. Más aún, si lo que se plantea es que se vulnera el mandato del artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Estado de Excepción por haberse omitido delegación de facultades al jefe de Defensa Nacional, existe ahí una profunda equivocación que ha sido en múltiples ocasiones advertida por los tribunales superiores de justicia, conociendo de recursos de amparo. En efecto, el artículo 3 de los decretos supremos de estado de emergencia contempla una norma delegatoria que despeja cualquier duda sobre la legalidad de los toques de queda que restringieron de manera totalmente lícita los derechos de locomoción y reunión. No hay, por tanto, infracción de ley y debiese, en definitiva, desestimarse ambos capítulos acusatorios. Esa es mi respuesta y mi voto, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Señor Gaona. Muchas gracias, señora secretaria, señor presidente. Yo voy a argumentar brevemente. Mañana, con motivo de las exposiciones en sala, podré profundizar mucho más en cada uno de los capítulos y las argumentaciones de por qué voto como lo estoy haciendo. Además, voy a proceder a entregar también mi voto ahora a la Secretaría para que quede registro. Y en primer término, quisiera referirme a la naturaleza de la acusación constitucional. No puedo, evidentemente, abstraerme de ello o de esta acusación constitucional sin señalar que esta constituye un instrumento de fiscalización política que tiene elementos jurídicos y políticos, pero que es y posee un carácter preeminentemente jurídico. Hago hincapié en esto, pues ante la debilidad de las imputaciones que se han realizado en contra del exministro Andrés Chadwick, se ha pretendido instalar una suerte de mutación de este instrumento de una fórmula de juicio a una fórmula de juicio meramente político, con prescindencia o no considerándose los elementos jurídicos que deben sustentarla. Por lo tanto, parte de mi argumentación o inicialmente tiene que ver cómo el nivel acusatorio o la acusación constitucional pretende modificar esta naturaleza de la acusación constitucional, tratando de llevarla a una cuestión meramente política y con mucha prescindencia de elementos jurídicos. En segundo término, presidente, quisiera también señalar que los hechos ocurridos en el país, partiendo de la región metropolitana el día 18 de octubre, madrugada del 19, con el incendio sistemático y coordinado de varias estaciones de metro, los saqueos y agresiones en distintos establecimientos comerciales de mayor envergadura y posteriormente ya de menor envergadura, afectando no solo a cadenas de supermercados o farmacias, sino también a pequeños negocios, a pequeños emprendimientos y a familias que con mucho esfuerzo habían logrado poder vivir de un emprendimiento. Y también cómo esto se fue también estirando o llegando o alcanzando también a las regiones. Recuerdo yo perfectamente el día domingo de esa semana, 20 si no me equivoco, la situación ocurrida en las ciudades de La Serena, Coquimbo y Ovalle, donde fuimos testigos de hechos, por lo menos que yo en mi vida me había tocado poder presenciar. La quema o el incendio de grandes supermercados en torno a la Panamericana Norte, ahí en el ingreso, acceso a la ciudad de Coquimbo. El incendio a monumentos tan importantes como la Cruz del Tercer Milenio, incendios en los supermercados a cuenta y en sectores poblacionales como de las compañías en la ciudad de La Serena, los saqueos ocurridos también en la ciudad de Ovalle,
las dificultades en la ciudad de Salamanca, la toma y asalto de instalaciones y faenas de compañías que funcionan y laboran y dan empleo a muchísima gente en la provincia del Choapa. Entonces, cuando uno empieza a analizar toda la ocurrencia de los hechos, cuando además a mí en lo personal me tocó recibir llamados de alcaldes, tanto de gobierno como de oposición, pidiendo por favor que el gobierno tomara medidas más importantes o con mayor efecto o eficacia para poder controlar el orden público y terminar con esta ola de violencia que ya estaba tomándose de las ciudades. Y por tanto, esta pretendida invalidación que hace esta acusación constitucional respecto de la procedencia del estado de emergencia me parece un despropósito. Me parece que es abordado con una liviandad y una ambigüedad respecto de cómo debe comportarse la clase política frente a los hechos de violencia y a los violentistas, y por tanto me parece a mí que la argumentación de facto dada por los hechos que estaban ocurriendo en el país justificaban plenamente la dictación del estado de excepción constitucional, en este caso de emergencia, que se aplicó gradualmente en cada una de las ciudades que estaba viéndose afectada por esto, con toda la tramitación respectiva. Me recuerdo haber conversado esa noche con el ministro del Interior, señalándome que estaban ya, y conversado con la intendenta regional, que ya estaban los decretos en manos de la Contraloría y que se estaba esperando la toma de razón. Es decir, se cumplieron con todos los procedimientos y todos los pasos para que efectivamente los estados de excepción constitucional cumplieran con toda la legalidad, cuestión que el nivel acusatorio trata con tanta liviandad. En segundo término, o tercer término, quisiera referirme brevemente, porque tal como lo señalé al principio, mañana, con motivo de la exposición en sala, podemos ahondar con muchísimo más detalle respecto de los dos capítulos que plantea esta acusación constitucional. Y en el capítulo 1 solo quisiera referirme a lo que dice relación o tomar un concepto que emplea la parte acusadora y que habla de omisión deliberada. Presidente, es como si el exministro del Interior, Andrés Chadwick, habría él conscientemente omitido, porque habla de deliberadamente, omitido tomar acciones para evitar que se produjeran vulneraciones a los derechos humanos. Sin duda que en una situación de tal envergadura y de tal crisis, evidentemente ocurrieron excesos policiales que se encadenaron en violencia policial, que son hechos que pueden ser perfectamente ilícitos, que tienen que ser condenados ampliamente y que serán los tribunales de justicia que determinen si son delitos de lesa humanidad o son violaciones a los derechos humanos. De facto, a mí me parece que sí, que efectivamente hay atentado a los derechos humanos producto de algunos excesos policiales. Pero eso no implica que haya una conducta sistemática, ni mucho menos una instrucción del ministro del Interior para que las fuerzas policiales se comportaran de tal manera. Por lo tanto, esto de hablar de la omisión deliberada con tanta liviandad, implicarle un juicio penal o un elemento penal, o una característica penal a este capítulo, me parece aberrante y realmente fuera de todo lugar. Cuando además aquí fuimos testigos, y no solo testigos, sino que además se nos entregó toda la documentación, toda la comunicación que hubo entre el ministro del Interior, no solo verbal, no solo de reuniones que está constatada en cada una de las exposiciones que hemos escuchado acá, de ministros de Estado, de la Defensoría de la Niñez, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de las policías, de distintas instancias que dan cuenta de la preocupación del exministro Chadwick respecto de la situación que estaba ocurriendo y cómo efectivamente se instruía para que el actuar de la policía se ajustara a derecho y se ajustara a toda la condición de protección de los derechos de las personas. Por lo tanto, hablar de omisión deliberada me parece que no tiene ni por siquiera un centímetro de ser cierto. Prueba de ello están en Secretaría los oficios que tuve la oportunidad de leer detalladamente, donde se expresa claramente todo lo que acabo de señalar respecto de que no existe esa omisión deliberada, las reuniones que se cursaron, en fin,
todo lo que ya todos hemos aquí conocido y sabido. Y finalmente, presidente, respecto al capítulo 2. Plantea el capítulo 2 una suerte de que los decretos de estado de excepción carecían de la delegación de facultad, por ejemplo, para dictar toques de queda, y que eso era facultad privativa del presidente de la República, y por tanto, si eso no estaba expresado en el decreto, no correspondía que se ejerciera, y que los jefes de defensa nacional en cada una de las localidades donde se decretó el estado de excepción estaban cometiendo una ilegalidad, y el ex ministro del Interior no hizo nada al respecto. Otra falacia. Cuando uno analiza la historia de los decretos de estado de excepción de emergencia, por ejemplo, en las situaciones de catástrofe ocurridas en febrero del 2010 y en algunas otras oportunidades, los decretos son prácticamente iguales. Y ahí nadie dijo que no se le había delegado facultades al jefe de las fuerzas en ese minuto. No me voy a referir a esto de la derogación tácita o explícita, porque ya lo expresó nuestra colega diputada Catalina del Real y con cual comparto plenamente. Me voy a referir un poco más a los fallos de los tribunales de justicia de todo el país. Se presentaron más de 100 recursos de protección. Solo en la región de Coquimbo, en la Corte de Apelaciones de La Serena, hay 12 o hubo 12 recursos de amparo o de protección relacionados con esto del toque de queda. Todos, sin excepción, han sido rechazados. Y permítame, presidente, no tengo por qué dudar de nuestros tribunales de justicia, como sí lo hacen los acusadores en esta pretendida acusación constitucional que pretende imputarle infracciones a la Constitución, a las leyes al ministro Andrés Chadwick que él nunca ha cometido. Hubo dos podríamos decir que podrían llevar a dudas, 2 recursos de protección. Uno en la Corte de Valdivia, donde se rechaza claramente el recurso de protección respecto de la ilegalidad del toque de queda, y que señala una prevención respecto de esta llamada no otorgación de facultades o delegación de facultades. Pero son una prevención que no constituye jurisprudencia, no constituye bajo ningún punto de vista un fallo del tribunal. Por lo tanto, en nada altera la negativa de la Corte de Apelaciones de Valdivia a rechazar en forma y fondo el recurso de protección presentado por la supuesta ilegalidad del toque de queda. Hay otro fallo que sí efectivamente está en la ciudad de La Serena, uno de los 12 fallos, uno de ellos solamente, en una de las salas se dicta y se acoge un recurso de protección que a mi juicio debía haber sido recurso de amparo, no por lo que yo tenga en términos de conocimiento jurídico, sino por lo que he consultado con todos los abogados de la plaza y con los especialistas en estos ámbitos, y me han señalado que efectivamente lo que correspondiera a un recurso de amparo y no de protección. Por lo tanto, hay un tema de forma que tendría que haberse considerado y que no consideró la Corte de Apelaciones de La Serena en su minuto. Y también la Corte de Apelaciones habla de que se vulneraron los derechos de un profesional que no pudo ejercer su trabajo producto del toque de queda. Es el único recurso de protección que en alguna medida podría estar en línea con lo que señala el capítulo 2 de la acusación constitucional que han deducido los diputados de esta Cámara, que además es apelable y que no tengo ninguna duda que va a ser resuelto como ha sido resuelto por la Corte Suprema en función o tal como se han resuelto los otros recursos de protección, es decir, va a revertir, creo yo, dado los antecedentes que tenemos con todos los recursos que se han presentado, va a rechazar o a cambiar esa sentencia de la Corte de Apelaciones. Y porque además también se declara ilegal el toque de queda cuando ya ni siquiera existía. El estado de excepción duró hasta ciertos días y este recurso se falla después y se habla de declarar ilegal esta decisión y se le prohíbe además al jefe de la fuerza, que ya no existe, que no vuelva a decretar toque de queda. Por tanto, presidente, a mí me parece que sin perjuicio del esfuerzo más político que jurídico, por eso argumentan
de que la acusación constitucional es preeminentemente jurídica y han mutado la naturaleza de esta acusación constitucional, de este instrumento que está en la Constitución, lo ha mutado hacia un instrumento meramente político. Claro que no, es un instrumento que sin duda es político-jurídico, pero que no puede abstraerse de los elementos jurídicos para que efectivamente pueda materializarse y tener un asidero. Dadas estas razones, señor presidente, y esta breve argumentación que he expresado y que mañana profundizaré en la sala, mi voto es de absoluto rechazo a esta acusación constitucional en todas sus partes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Señor Ilavaca. Muchas gracias, señora secretaria. Primero saludar a todos los miembros de la comisión, hacer un reconocimiento al trabajo que ha desarrollado esta comisión. Creo que efectivamente yo hice una prevención al momento de iniciar el trabajo respecto a cómo podíamos proceder y creo que efectivamente hubieron garantías para que el trabajo fuera de la manera más armoniosa posible, escuchándose a la mayor cantidad de actores que nos vinieran a exponer de diferentes ámbitos. Y el proceso efectivamente fue o dio garantías respecto a cómo se desarrolló el trabajo en esta comisión y eso hay que reconocerlo. Esta acusación constitucional en particular no es cualquier acusación constitucional de la que la historia de nuestro país en los últimos 30 años haya vivido. Porque esta acusación constitucional en particular nace, en definitiva, de un grave o un gran proceso de movilización social tendiente a establecer y poner sobre la mesa una serie de injusticias y abusos que día a día viven los chilenos y de cómo la clase política ha estado alejada permanentemente de ese sentir de la ciudadanía. Y allí en este contexto general hoy día la ciudadanía nos pide 4 cosas principalmente. Una intensa agenda social en contra de los abusos y las desigualdades, tema que creo que es el fondo del contexto general. 2, creo que es fundamental también hacerse cargo del tema del orden público, y allí condenando absolutamente cada una de los daños a los bienes privados públicos ocurridos dentro de este proceso, y recordemos la participación de los ministros de Estado que vinieron y nos dieron un profuso detalle respecto a los daños públicos que existían en términos de gasto que va a implicar el Estado. Y ese es un tema que claramente, y creo que es la opinión unánime, tenemos que condenar. No es posible confundir la protesta legítima, pacífica de miles y millones de chilenos con estas graves alteraciones de vandalismo, saqueo, producto de una serie de actores que son minoritarios, pero que influyen en la protesta social. 3, que algo ya se ha avanzado, dice relación con la necesidad de un nuevo pacto social que es fundamental para el Chile del futuro, de ver de qué manera construimos hoy día un Chile del futuro mediante una nueva constitución que dé cuenta de estas desigualdades y en definitiva que podamos tener esta carta fundamental constituida y construida desde la base social. Y 4, que es la labor específica de esta comisión, toda vez que en esta comisión no nos vamos a hacer cargo de los otros 3 puntos, dice relación con la verdad y la justicia, dice relación con los derechos humanos, dice relación con los cientos de mutilados en Chile que han perdido globos oculares, dice relación con los cientos de torturados, vejados y que han sufrido violaciones generalizadas en sus derechos humanos. Y allí sí que tenemos nosotros una responsabilidad. Y esto no es que se trate o tratemos de bajarle el perfil a los otros elementos. Yo creo que los 4 pilares que mueven este proceso son importantes. Yo no sería capaz de colocar uno sobre el otro. Pero lo cierto es que nuestra acción como comisión dice relación, y en el estudio de la acusación constitucional, dice relación con este 4º punto. Dice relación con que Chile en los últimos años no había vivido nunca un abuso y un nivel de violación sistemática de los derechos humanos como lo que se ha vivido en estos últimos días. Y eso hoy día, por lo menos los organismos internacionales de derechos humanos,
tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch, han sido categóricos. Y son organizaciones que tienen perfiles incluso políticos diversos. Por eso entiendo la crítica que el gobierno le hizo al primer informe de Amnistía Internacional y entiendo que respecto al segundo informe de Derechos Humanos Internacional el gobierno haya tomado una posición mucho más de escucha, ¿ya? Y no tan crítica. Siento que el proceder a establecer un énfasis discursivo respecto a la acusación constitucional centrada solamente en el orden público es un error. Es un error en orden a decir, ¿sabe qué? Es tal el nivel de anormalidad de nuestro país que el manejo del orden público no podía ser más que violar los derechos humanos. Porque en definitiva el orden público tiene como límite siempre los derechos fundamentales de todas las personas. Al igual que el diputado Gaona, voy a tratar de ser lo más sucinto posible porque mañana en mi intervención en la sala pretendo explayarme más respecto a cada uno de los temas que trata la acusación constitucional, de cuál es la situación político chilena y en particular hoy día quiero centrarme más en términos jurídicos respecto a la acusación en particular. Y tenemos que ser súper claros, la acusación constitucional es un órgano de control político de orden constitucional. Eso es, si esto es un juego de controles, y es la herramienta que tiene el Congreso, no solamente la Cámara de Diputados, si esto es un juego completo, que tiene el Congreso para controlar las acciones de los agentes que en definitiva la misma Constitución señala. Por lo tanto, lo que busca la acusación constitucional es materializar el principio de responsabilidad y de control recíproco de poderes. El actuar de los órganos del Estado y la actividad de los ministros de Estado se sitúa completamente en el marco del principio de la juridicidad. En consecuencia, todo acto de los ministros de Estado debe someterse al control de juridicidad y la acusación constitucional forma parte del sistema de control de juridicidad que el ordenamiento jurídico establece para fiscalizar la actividad de los ministros. La acusación interpuesta contra el exministro Chadwick, respecto del cual el presidente de la República aceptó la renuncia en los días anteriores, conlleva que se aplique la sanción de inhabilidad, es decir, la interdicción del funcionario acusado, lo que no afectará el desenvolvimiento normal del gobierno y en caso de prosperar mediante la declaración de culpabilidad del acusado por el honorable Senado, significará apartar al ministro durante un periodo determinado, 5 años, del ejercicio de las funciones públicas. Lo anterior tiene una clara justificación, pues los hechos que sirven de sustento a la acusación no son triviales. Como he señalado, se trata de graves violaciones de los derechos humanos cometidos en el contexto de protesta social. Específicamente, como se puede explicar, por las actuaciones dolosas de ciertos funcionarios policiales que provocaron lesiones oculares y otros hechos atentatorios a los derechos humanos a un grupo manifestante, lo que es un hecho público y notorio y hoy día ha sido recogido además por las organizaciones de derechos humanos, por los dos informes que acabo de señalar. Y habría que esperar todavía el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obviamente el informe también de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que creo que ya viendo la línea que siguen los informes va a ser en la misma línea. Es evidente que no se atribuye al acusado, y ahí creo que tenemos visiones diferentes con los demás miembros de la Comisión, no se atribuye al acusado en ningún caso la materialidad de los hechos. No es que él sea responsable de que un carabinero determinado haya cometido un hecho ilícito. Empero, la forma en que estos se fueron ejecutando otorgaron un espacio de decisión a la autoridad que no se materializó. Porque en definitiva teníamos padrones de conducta que se iban ejecutando diariamente, existía información por parte del Ministerio respecto a estos patrones de conducta y el ministro, en definitiva, no tomó ninguna decisión para poder disminuir el daño que se estaba provocando producto de estos patrones de conducta. Con todo, las eventuales responsabilidades en materia de querella e investigaciones deberán evaluarse y calificarse en sede judicial, y en eso yo creo que todos tenemos claridad respecto a eso. Pero esto no es
no son obstáculos para concluir que el ministro del Interior en particular es responsable político respecto a estos hechos. Si dijéramos y tomáramos un poco la visión de la defensa en orden a decir, ¿sabe qué? Esto tiene que ser resuelto por los tribunales, caeríamos en el absurdo que van a pasar 6 años más y todavía no tendríamos responsabilidades. Y lo digo, ¿sabe por qué? Porque el año 2013, en abril del año 2013, cuando era ministro del Interior, el actual ministro del Interior, ocurrió un hecho grave. A un arquitecto de 58 años, en un marco de protesta social, se le disparó un balín. Este caballero perdió la visión de un ojo, año 2013. Esta semana todavía se está discutiendo el cierre de la investigación. Ahí fue procesado un oficial de Carabineros por ese hecho. Es decir, han pasado 9 años, 6 años, y nuestra justicia todavía no resuelve un hecho grave. Por lo tanto, este andar que ha vivido este arquitecto le va a tocar vivir también a los actuales ofendidos producto de las violaciones de los derechos humanos. La causal invocada en la acusación es la de infringir la Constitución o las leyes y dejar estas sin ejecución. Y como he dicho, estas no pueden ser, en definitiva, objetables, señalando que es necesario esperar las investigaciones penales por lo que acabo de señalar. Respecto al criterio y al estándar que nosotros tenemos que establecer, es un criterio de evaluación que es más bien político y no jurídico penal. Y los estándares de responsabilidad, tal cual varios profesores señalaron en esta sede, en esta comisión, es que el estándar de responsabilidad penal es mucho más alto que el estándar de responsabilidad político-constitucional. No estamos hablando de estándares similares. Conforme al análisis efectuado, cabe precisar que el concepto de orden público y derechos fundamentales en ningún caso son contradictorios, como señalé en un comienzo. La conceptualización del orden público es problemática conforme a los criterios que históricamente han sido delineados en relación de esta categoría jurídica abierta. En este contexto corresponde apreciar los fenómenos políticos asociados a estos hechos. La protesta social como modalidad de reclamo, su tratamiento requiere una apreciación desde el punto de vista de los derechos de libre expresión y reunión, como asimismo el estándar exigido al Estado chileno a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, Costa Rica. Conforme al derecho a la protesta social, cabe ser presente 2 consecuencias. 1, el reclamo por vías institucionales es siempre típico, no tipifica ningún delito. Porque ese ejercicio de derechos constitucionales, en sentido contrario, no todo reclamo por vía no institucional es siempre típico, delictivo. La distinción entre conductas que afecten bienes jurídicos es un deber de la autoridad. En definitiva, no se trata de un ejercicio de opciones entre orden público y derechos humanos. No es que exista contradicción entre orden público y derechos humanos. El orden público que sirve de presupuesto a la democracia es aquel que se construye para defender los derechos fundamentales de las personas. Sin es el pacto social y por eso el Estado, después de la teoría de Thomas Hobbes, le entrega al Estado, la población le entrega al Estado este poder, este pacto. Toda fuerza que se imponga soslayando o violando derechos humanos es una fuerza contraria a derecho e injusta que necesariamente debemos rechazar. El estatuto jurídico que reglamenta el actuar del ministro del Interior junto a las facultades y obligaciones legales que la Constitución y la ley disponen para dicha cartera fue abordado latamente en esta comisión, mediante la exposición de juristas especialistas en la materia. El primer capítulo acusatorio que imputa al exministro del Interior haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado esta sin ejecución al omitir adoptar medidas eficaces para detener violaciones graves de los derechos humanos durante la vigencia de la declaratoria de estado de emergencia en territorio nacional fueron latamente explicadas por diferentes profesores. Y cuando queremos delimitar el estatuto jurídico aplicable a la autoridad enjuiciada, debemos comenzar señalando que un primer principio que debe cumplir toda autoridad es el principio de la juridicidad, principio que se desprende necesariamente del artículo 7 de la Constitución y que establece que los órganos del Estado solo pueden actuar en los casos y con las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución y las leyes. La función del principio de juridicidad es dotar
a los ciudadanos de la capacidad de predecir la forma y condiciones de la actuación del Estado y las consecuencias jurídicas de sus actos. Además del referido principio, podemos desprender otros dos principios también señalados latamente por los profesores que nos expusieron, que son consecuencia lógica del principio de juridicidad. Uno es el principio de control y el segundo el principio de responsabilidad. Este último impone a todo acto de contravención al ordenamiento jurídico una sanción. En este sentido, la responsabilidad es la consecuencia que el derecho prevé ante la infracción de una norma. En este sentido, el ámbito competencial y de responsabilidad del ministro del Interior y Seguridad Pública, del señor ministro, exministro Andrés Chadwick, se desprende del artículo 33 de la Constitución, que establece que los ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República en el gobierno y administración del Estado. Esto significa que un ministro de Estado representa el máximo nivel jerárquico después del presidente, siendo responsable de que los órganos sometidos a su dependencia funcionen correctamente y cumplan con el derecho vigente. En el caso específico del ministro de Interior y Seguridad Pública, la ley 20.502, que crea el referido ministerio, en su artículo 2, inciso segundo, establece: las fuerzas de orden y seguridad dependerán de este ministerio y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas. La misma ley, en el artículo 3, letra D, señala que es atribución del ministerio, letra D, velar por la mantención del orden público en el territorio nacional. La misma norma, junto con establecer que el ministerio es el jefe superior, directo, inmediato de las fuerzas de orden y seguridad pública, consagra que esta función no debe desarrollarse de manera arbitraria o como mejor le parezca al ministro de turno, sino que las medidas que se adopten deben cumplir un estándar de eficacia, racionalidad y eficiencia en la mantención del orden público. Por tanto, bajo esta normativa, las medidas deben ser legales, necesarias, adecuadas y proporcionales para el restablecimiento del orden público sin que vulneren los derechos fundamentales de las personas. Y claramente en el actuar del ministro del Interior no existió ni racionalidad ni proporcionalidad y no fueron oportunas. Esta conclusión es reforzada por el artículo 11 de la ley 18.575, que se refiere al control jerárquico permanente en el funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia, control que se extiende a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos como la legalidad y oportunidad de las actuaciones. ¿Por qué el ministro no actuó cuando vio que existían una serie de hechos permanentes que habían sido permanentemente comunicados y no desarrolló acción alguna? No basta enviar una mera instrucción, sino que basta una acción positiva para lograr terminar con los actos que en definitiva estaban provocando mutilaciones y agresiones permanentes a chilenos. Y allí nace en realidad la responsabilidad del ministro del Interior. Cabe precisar que el estatuto jurídico aplicable al Ministerio de Interior y Seguridad Pública no queda suspendido en ningún caso durante el estado de excepción constitucional, como es el estado de emergencia. Por tanto, durante el estado de emergencia, el exministro de Interior seguía siendo el responsable político de la cartera, debiendo cumplir su obligación y preservar el orden público bajo los criterios de eficacia, racionalidad y eficiencia, no pudiendo disponer medidas que fueran contrarias a los derechos fundamentales. Sostener que las Fuerzas Armadas, o sea, las Fuerzas de Orden y Seguridad, dejan de estar bajo el control y dependencia del ministerio respectivo sería una conclusión abiertamente inconstitucional, pues contrarían expresamente el texto del artículo 101 de la Constitución Política de la República, que afirma que las fuerzas de orden y seguridad pública están integradas solo por Carabineros de Investigaciones, dependen del ministerio encargado de la seguridad pública. Por lo que un decreto supremo que declara este estado de excepción constitucional no puede vulnerar una norma de rango constitucional. En otras palabras, el ministro Chadwick Piñera, durante el estado de emergencia, era el responsable político de los órganos bajo su dependencia. En este contexto, el estándar exigible es el de no vulnerar el ordenamiento jurídico, estatuto que resulta aplicable a todos los funcionarios públicos. Está en el artículo 2, 12, 52 de la ley de 18.575, el artículo 61 y 64 de la ley 18.834.
Conforme a estas reglas, se impone a todos los funcionarios públicos, incluidos los de exclusiva confianza del presidente, la obligación de cumplir con las normas jurídicas que regulan el ejercicio de su cargo. En el caso de funcionarios con atribuciones de control jerárquico, como los ministerios, se le aplica un estándar que consiste en la obligación de supervigilar las actividades de sus inferiores, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 18.575. Obviamente, ese estándar no puede consistir en la obligación de impedir que algún funcionario cometa infracciones, como erróneamente se plantea en la defensa de la acusación constitucional. No es que el ministro del Interior tuvo que haber evitado que haya sido disparado un balazo para lesionar. No, él tenía que supervigilar que esas acciones que ya se habían producido no se vuelvan a producir. Sin embargo, en este plano, es obligación del superior jerárquico adoptar las medidas para prevenir dichos resultados y, para los casos en que ello ocurra, disponer las medidas para que dichas conductas, como he señalado, no se reiteren y sean investigadas y sancionadas y que no se vuelvan a reiterar. Con esta distinción podemos descartar que el estándar de responsabilidad que exige la regulación de la acusación constitucional sea la de un comportamiento doloso o negligente. No necesitamos que el ministro haya actuado de manera dolosa o negligente como se exige en el estándar penal, sino que esta exigencia es de un comportamiento inferior a esta categoría, que es lo que nos entrega hoy día la acusación constitucional. En realidad, lo que se exige a la autoridad política y al exministro es un estándar de conducta que incluye su propio comportamiento, pero también lo hace responsable por las conductas sometidas de los funcionarios de su dependencia en términos del correcto y legal funcionamiento de los órganos de orden y seguridad. De ahí que la comisión sea un tema relevante en esta acusación. En síntesis, la presente acusación le imputa una omisión que no solo se sustenta en los hechos recién detallados. El ministro acusado sabía o debía saber, por los antecedentes que se han expuesto ante la comisión, que han sido también detallados por muchos organismos. Es cosa de recordar los cruentos relatos que los encargados regionales del Instituto de Derechos Humanos desarrollaron en esta sala, ¿ya? Por lo tanto, este exministro es responsable de no haber tomado ninguna medida eficaz, eficiente y racional para haber detenido a tiempo estas graves afecciones, no solamente a la salud visual de muchos chilenos, cuestión que no tiene correlato a nivel internacional, sino que además de cada uno de los hechos que fueron denunciados en esta comisión y que hoy día son recogidos por los organismos de derechos humanos. El nivel de torturas, de violaciones a los derechos humanos, de violencia sexual, son extraordinarios y no habíamos logrado vivir este tipo de situaciones en un periodo largo de tiempo. Este hecho significará para nuestro país un grave precedente en el ámbito internacional, y eso es claro. Y probablemente comprometerá la responsabilidad del Estado de Chile en términos de la justicia internacional. Las consideraciones anteriores muestran que la manera en que la acusación constitucional está regulada en la Constitución y las leyes solo tienen sentido si la acusación es un juicio político y no se limitan a un examen de legalidad meramente. No puede oponerse a esta conclusión la observación de que el régimen político chileno es presidencialista. La conclusión tiene que ser la contraria. La posibilidad de la acusación constitucional de ministros de Estado muestran que el régimen chileno no es el de un presidencialismo extremo. La responsabilidad del ministro del Interior es personal, pero incluye el modo en que ejerce la decisión política según la ley él concentra. Me quiero quedar con las frases finales del profesor Contese en su intervención. Él nos llamó la atención a los parlamentarios, no solamente de esta comisión, sino que del Congreso en general. Hoy día está en manos de este Congreso Nacional el poder entregar señales claras y concretas de justicia para los miles de chilenos lesionados, para los miles de chilenos que hoy día han visto lesionados sus derechos humanos y para la imagen del país. No es posible deslindar la responsabilidad personal del ministro del Interior solamente por una posición política militante de cada uno de los miembros del Congreso Nacional.
Es necesario, a la luz de los hechos presentados y de los antecedentes presentados ante esta comisión, el determinar con mucha fuerza que en Chile se violaron de manera generalizada los derechos humanos, que las policías tenían que haber cesado en el actuar doloso y culposo que espero nuestros tribunales determinen rápidamente. No es posible entender cómo en nuestro país dos policías que dependen del mismo superior jerárquico tengan actuaciones absolutamente diversos. Cuando el director general de la Policía de Investigaciones se sienta en esta mesa, nos señala con claridad: nosotros para el uso de escopetas antidisturbios tenemos estándares de Interpol. Y nuestras municiones son de estas características: 75 a 95% de goma y el porcentaje restante, que es un porcentaje menor, de carbonato de calcio. Y cuando le preguntábamos respecto a las instrucciones del uso de armas de fuego, no letales supuestamente, fueron también súper claros la Policía de Investigación en esta sala. Y dijo con claridad: de acuerdo a instrucciones del fabricante, del proveedor, y de acuerdo a nuestras instrucciones, estas armas no pueden ser utilizadas a menos de 20 metros de distancia a quien se le está disparando. Y todas las armas deben ser disparadas a 2 metros al suelo del manifestante. Y siempre van a llegar a la zona de las extremidades. Nunca van a llegar en zonas superiores. Entonces, ¿por qué tenemos otra fuerza policial dependiente del mismo ministro que, primero, no conocía el contenido de sus municiones y, segundo, no hacía o no daba cumplimiento a los protocolos que la misma institución se estableció? Eso implica que necesariamente el ministro del Interior, ex ministro del Interior, don Andrés Chadwick Piñera, necesariamente no actuó, no desarrolló las acciones que tenía que desarrollar para poder eliminar estas graves vulneraciones, y él es responsable absolutamente de las violaciones de los derechos humanos que se han vivido en Chile, por lo que, en atención a lo anterior, estimamos que existen, primero, antecedentes graves, concretos, sólidos, en términos jurídicos, políticos, para sostener la acusación constitucional, por lo cual mi voto es favorable a esta. Muchas gracias, diputado. Señor presidente. Yo quisiera partir mi intervención diciendo que los argumentos los voy a presentar el día de mañana. Hoy día simplemente voy a hacer un mero resumen. Sin embargo, para tranquilidad de la Secretaría, evidentemente también haré entrega de dichos argumentos por escrito, ojalá en horas de la tarde. Quiero también partir por agradecer el trabajo de la comisión. Creo que, así como se ha destacado, el que pudimos recibir de forma de dar garantías a todas las partes, a la parte acusadora, así como también a la parte defensora. Los distintos invitados pudieron expresar libremente sus distintas opiniones, en que evidentemente estas fueron controvertidas, pero se dio dentro de un ámbito de respeto, en un ámbito en el cual lo que primaba era la argumentación, y el que cada uno pudiera justificar el por qué estaba a favor o en contra de la acusación constitucional. En eso mismo quisiera solo llamar la atención en que tuvimos 28 audiencias que significaron más de 46 personas que vinieron a sesionar con nosotros durante este tiempo de 19 sesiones, incluyendo la actual. Y según alcancé a calcular, esto es más de 36 horas dedicadas a el análisis de esta acusación constitucional. Y por lo mismo quisiera agradecer especialmente a la Secretaría por el trabajo que ha significado estas 36 horas y más, porque han tenido que trabajar, digamos, fuera del tiempo que nosotros vemos en esta misma comisión, a aquellos que no vemos físicamente acá, pero también ayudan en la transcripción de estas mismas actas que luego han sido subidas a nuestra página web. Y se ha mencionado en varias ocasiones la importancia y la relevancia de esta comisión en el estándar que se queda hacia adelante, y por lo mismo es que entregar toda esa información a tiempo y al público para que fuera accesible, como lo es hoy día a través de la página web, era una materia muy relevante, así como también el hecho de que estas mismas sesiones fueran televisadas.
Dicho eso, paso ya a referirme a la misma acusación. Una vez que nosotros iniciamos nuestro mandato, el diputado Boric dijo que él esperaba que acá nos tratáramos de salir de nuestras militancias y que esto no estuviera cortado ex ante. Y yo le pedí que fuera de igual manera, es decir, que no estuviera cortado ex ante tampoco, porque por supuesto cada uno de nosotros tiene un prejuicio quizás no decidido activamente, conscientemente, sino que es un prejuicio más bien desde la posición de militancia, del sector político, en cómo uno enfrenta las acusaciones constitucionales. Por de pronto, esta es una acusación constitucional deducida ante un exministro del actual gobierno, del cual Chile Vamos es coalición, que apoya ese mismo gobierno, así como los acusadores son parte de la oposición, y dentro de esos opositores han habido también distintos caracteres de oposición. Y ese fue el ánimo que al menos me inspiró a mí, y así también he visto el resto de los diputados, de escuchar las distintas argumentaciones con tal de sostener o no la acusación que hoy nos refiere. Y para ello, entonces, quisiera partir por la misma acusación, en donde lo que han sostenido los señores parlamentarios acusadores son dos cosas, ¿no? La primera de ellas es que se han vulnerado los derechos constitucionales porque se ha omitido deliberadamente el dictar medidas eficaces para evitar el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza y la comisión de graves delitos por parte de Carabineros. Hay un aspecto que es bastante evidente y que ha quedado claro en las intervenciones anteriores, así como también en los informes internacionales, y es que sí han ocurrido la comisión de graves delitos y de uso abusivo y desproporcionado de la fuerza, que son constitutivos de violaciones de los derechos humanos. En una democracia, y algo hacía referencia también el diputado Ilavaca, desde ya más allá de 1600 de Hobbes en adelante, lo que se entrega es el uso monopólico de la fuerza al Estado, de manera de poder resguardar el interés general de la nación, el interés público y la coexistencia de las distintas personas en una comunidad armónica, el Estado de Derecho, como se ha denominado. Pero, por supuesto, ese Estado de Derecho, y perdónenme la manera sencilla de decirlo, no es de buena onda, sino que tiene un conjunto de normas legales que tienen que hacerse exigibles, y esas normas exigibles son las que le corresponden al Estado so pena de fuerza pública, y esa fuerza pública es legítima en la medida que está dentro del marco legal, dentro del marco institucional y dentro del marco del respeto a los derechos humanos. Eso no implica que en una democracia no puedan ocurrir violaciones a los derechos humanos. Por supuesto, las dictaduras lo hacen de forma permanente y tenemos experiencia en nuestro propio país en el pasado, así como tenemos lamentables experiencias en la actual Latinoamérica y en otros lugares del mundo. Y en eso no caben dobles estándares. Y así como yo particularmente he sido muy claro en condenar permanentemente las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura de Chile en el pasado, también lo he hecho con respecto a las dictaduras que hoy día vemos en el resto del mundo, como es el caso de la de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, de China y otros tantos lugares en los cuales se violan de forma sistemática y permanente los derechos humanos. Esos son países entonces no democráticos y por tanto vamos hacia los países democráticos. Países en los cuales pueden ocurrir abusos, delitos y eventuales violaciones a los derechos humanos. La clave entonces no es que estos no ocurran en un 100%, uno tiene que hacer todo lo posible para que no ocurran, sino que en el caso de que ellas ocurran, ¿cuál es la responsabilidad y actuación institucional? Y lo que hemos visto entonces en estos días, y así lo ha ratificado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo ha ratificado la Fiscalía Nacional, lo ha ratificado Carabineros, lo ha ratificado la Subsecretaría del Interior, la Policía de Investigaciones, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, el resto de las instituciones siguieron funcionando adecuadamente, de manera de que ninguna de estas graves delitos, eventuales violaciones a los derechos humanos, queden en la impunidad. Los propios Carabineros desde el primer instante, y aquí así lo mostraron, han entregado la información al Ministerio Público frente a cada uno de los hechos que han tenido denuncias de abuso policial, de abuso de la fuerza. Y son más de 500 los sumarios que están iniciados al interior de la
el propio Carabineros, pero claro, no basta con que sea solo una investigación interna, sino que también esos han sido entregados a el Ministerio Público y a la Fiscalía para que se haga cargo. Lo mismo ocurrió en el caso de la Policía de Investigaciones, en donde el propio director general, cuando estuvo acá, mencionó que si bien las denuncias que aparecían públicamente eran 27, ellos consideraban que eran 29 y por tanto esos mismos antecedentes también habían sido entregados. Cosa similar también ocurrió con las propias Fuerzas Armadas. ¿Y por qué es relevante esto que estoy diciendo? Porque pareciera para los acusadores, y en buena parte de la argumentación, que la responsabilidad que le corresponde a un ministro de Estado le corresponde en el ejercicio del cargo. De hecho, esos han sido todos los argumentos, todas las citas que se han mencionado son con respecto a eso mismo. Sin embargo, deducen que hay una omisión deliberada porque, tal como lo dice el propio libelo acusatorio, en las expresiones públicas, él no dijo algo que, para la parte acusadora, debió haber dicho. Es decir, que si la parte acusadora hubiese estado en el cargo, hubiera dicho. Sin embargo, ese no es un estándar suficiente para decir que luego a continuación, esa persona, en este caso el ministro, lo que está haciendo es justificar abuso, graves delitos o eventuales violaciones a los derechos humanos. Por de pronto, este mismo punto está expresado, quizás sin quererlo, por la misma parte acusadora. Y aquí distintos profesores de Derecho Constitucional de alguna manera también lo ratificaron cuando dijeron que estamos viendo una acusación que es de carácter mixto, es decir, no es puramente jurídica ni es puramente política. Y la pregunta es, ¿hacia dónde se carga más uno? ¿Hacia lo más puramente político o lo más puramente jurídico? Y lo decía muy bien un profesor, si no me equivoco, era el profesor Contese, que también decía, mira, dependiendo de si alguien está a favor o en contra de dicha acusación, es si lo toma más eminentemente jurídico o más eminentemente político. Pero los propios acusadores han sostenido que lo que se busca acá es una responsabilidad política. Por tanto, lo que están diciendo es que esto es más bien de preeminencia política. Y así han argumentado de forma sistemática en esta comisión y también fuera de ella en distintos puntos de prensa. Por de pronto, en la página 4 de la misma acusación, así lo establecen cuando hacen la historia de este impeachment anglosajón, tanto de la perspectiva del régimen parlamentario inglés, así como también del régimen presidencial americano. Y terminan diciendo, las características políticas señaladas recuerdan al impeachment anglosajón, figura que tiene como función la protección de los intereses públicos contra el peligro u ofensa por el abuso del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo, configurándose como un procedimiento de naturaleza política que cuestiona la capacidad del funcionario para el cargo que ostenta. Pues bien, la persona que hoy día es acusada no ostenta aquel cargo. Y la acusación fue presentada una vez que la persona ya no ostentaba el cargo. Habiéndose entonces dejado de lado, o si esto era preeminentemente político, pero, tal como lo dice la propia parte acusadora, lo que se cuestiona es la capacidad de ostentar el cargo, una vez que la persona deja de ostentarlo, entonces obviamente nos queda la otra parte. Si es que creemos que esto es de naturaleza mixta, habiéndose agotado entonces la parte política, nos queda la parte jurídica. Y en aquella parte jurídica entonces donde uno tiene que entrar, necesariamente, así es que hay antecedentes para probar que hay una omisión deliberada o el que no se hayan podido dictar ninguna de las medidas eficaces. Y en esto, la doctrina internacional también, sobre todo de materia penal internacional, nos muestra lo que le llaman el elemento contextual. Es decir, en qué circunstancias se da el estado de emergencia, en qué circunstancias se da el que se disparan balines que teóricamente son menos letales y que producen los daños. ¿Por qué es relevante ese elemento contextual? No es para justificar ninguna violación a los derechos humanos, es para simplemente dar razón de cuáles son los protocolos del uso de la fuerza, si se cumplieron estos o no, si es que había una amenaza letal o no para ver la respuesta. Y en eso la acusación, tal como lo dijo el diputado Lavín, hace una omisión que uno podría interpretar deliberada del elemento contextual. Cuando relatan los hechos fundantes de la acusación, a partir de la página 6, hablan del aumento de la tarifa, luego dicen que las pésimas frases de algunos ministros, luego que hay algunas manifestaciones en donde se saltan los torniquetes,
A continuación que hay alguna jornada de manifestaciones y ya vamos a el jueves 17 de octubre. A continuación ya parte en el punto 6 de la declaración, estoy hablando de la página 7 del nivel acusatorio. La jornada de manifestaciones se intensifica más. A eso de las 20:30 dice la parte acusadora: toda la red de metro se encuentra cerrada por disturbios y destrozos que impiden contar con las condiciones mínimas de seguridad. Concluyen ellos que producto del cierre del metro, entonces, estas medidas impidieron el desplazamiento normal de la ciudadanía, impidiendo a miles de familias llegar normalmente a sus hogares. Es decir, la responsabilidad era de Metro por haber cerrado el metro. Y el punto siguiente es que ante esta situación, es decir, ante el colapso de la ciudad porque Metro habría cerrado las estaciones, la madrugada del sábado 19 de octubre, el presidente Sebastián Piñera profundiza su aproximación punitiva, tomando la decisión de adoptar la drástica decisión, que obviamente está mal redactado, de declarar estado de emergencia. Es decir, para la parte acusadora, jamás existió un incendio simultáneo de 5 estaciones que luego derivaron en más de 25 estaciones completamente quemadas. Jamás existió el hecho de que se hubiese incendiado un edificio en el centro de Santiago. Jamás existió el que hubiesen cortes de carretera de manera simultánea, no solamente en la ciudad de Santiago, sino que también en otras partes de nuestro propio país. Jamás existieron esos hechos de saqueos. Esto es muy importante porque cuando uno no pone ese elemento de contexto, en el fondo, lo que está diciendo es que no es relevante. Y si no es relevante es una forma de minimizarlo. Y si es una forma de minimizarlo, significa que la violencia no es tan importante para algunos. Eso es un hecho fundamental de esto, porque lo que se dice es que hay una omisión deliberada de dictar medidas eficaces para frenar el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza, pero la proporción del uso de la fuerza tiene que ver con el elemento contextual. Si no, no se entendería jamás. Si no, no se podría ocupar la fuerza pública. Si uno sacara una fotografía y dijera simplemente lo que hoy día vemos, son más de 200 personas que han sido mutiladas de sus ojos, con estallido ocular, algunos de ellos que han perdido completamente su vista, uno diría, ¿cómo es posible que hayamos llegado a eso? Todos esos casos son profundamente lamentables y cada uno de ellos tiene que ser investigado y eventualmente sancionado. Y muy especialmente las 5 personas fallecidas a manos de agentes del Estado. Esto es lo que han visto los diversos organismos internacionales que dicen que hay graves violaciones a los derechos humanos. Por supuesto, la palabra final de aquello lo tienen los tribunales de justicia, pero lo que han visto a través de distintos antecedentes, de videos, de entrevistas, de cuestiones fácticas, es que hay graves violaciones a los derechos humanos. La clave es si es que acaso nuestro sistema jurídico está haciendo su tarea para que ello no quede en la impunidad. Y lo que hemos visto durante todos estos días, especialmente en esta comisión, es que eso sí se está dando. Sin embargo, sacar deliberadamente todo el aspecto de la violencia implica que para la parte acusadora no se justificaba ni siquiera declarar un estado de emergencia y no se justifica jamás ocupar la fuerza pública. Pues bien, lo que nos encontramos hoy día claramente es un caso en el que tenemos una crisis del Estado de Derecho en términos de el orden público. ¿Cuándo se puede ocupar la fuerza pública legítima? ¿Cuál es la proporcionalidad del uso de esa fuerza legítima? Han sostenido algunos que aquí había una política deliberada con el fin de dañar a los manifestantes. Eso es una de las cosas que dice el informe de Amnistía Internacional, que fue rechazado también después por el gobierno y por las Fuerzas Armadas y otros, y que ha sido repetido también por la parte acusadora de manera permanente, es decir, que es la discusión de lo sistemático o no sistemático. Que había una política deliberada. Pero es absurdo sostener que hay una política deliberada al mismo tiempo que los mismos carabineros se autodenuncian, que llevan a esas personas al Ministerio Público, que los tribunales de justicia lo han formalizado, que algunos de ellos están en prisión preventiva. Y por de pronto, si existiese una política activa, y por eso digo esto es tan absurdo, tendríamos que llegar a sostener entonces que la decisión de compra de esos balines también son parte de la política activa. Decisión de compra que se hace en noviembre de 2017. Por tanto, si alguien quiere sostener que hay una política activa con el fin de dañar a los manifestantes en el año 2019, está sosteniendo al mismo tiempo que hay una decisión política activa de dañar a los manifestantes el año 2017.
todavía agravado con lo que se ha manifestado acá, de que había un caso el año 2013, que está enjuiciado y que todavía no ha fallado. Y todavía con otras cosas que hemos conocido después de presentado este libelo, que el año 2012 había otro informe que manifestaba los posibles daños oculares que podían sucederse del uso de este armamento, que no es no letal, sino que es menos letal, como nos han también explicado correctamente aquí. Entonces, sostener esa política activa es tan absurdo que nos llevaría a sostener que el año 2017, en ese gobierno, con la presidenta Bachelet, se inició o se profundizó esa política activa. A mí me parece que simplemente ello no se ajusta a la realidad. Y con respecto a si es que se puede o no inferir un delito por omisión, que es lo que se está viendo acá, dado que, como he dicho antes, la parte política se agotó en el propio ejercicio del cargo, dado el propio nivel acusatorio, dado lo mismo que han dicho los propios parlamentarios que acusan. La pregunta es si es que puede haber una política por omisión de la gravedad que asumen los mismos parlamentarios. Y en esto quiero referirme al informe que hace Kai Ambos, especialista en Derecho Penal Internacional, quien fue además juez de la Sala Especialista de Kosovo, además asesor de la Jurisdicción Especial Colombiana para la Paz, y por supuesto otro currículum que no voy a detallar. Y él dice, debe quedar claro que los hechos disponibles hasta el 15 de noviembre de 2019 y los hechos presentados en la acusación constitucional no permiten inferir una política activa del Estado de Chile, representado por su gobierno, para cometer crímenes contra la humanidad. La pregunta que queda es si tales hechos pueden dar pie a la inferencia de una política por omisión. Esto se sugiere en algunas de las declaraciones citadas con anterioridad, cosa que hemos visto en esta comisión de forma permanente. Y, para no leerlo todo, dice, dicha política por omisión es un escenario excepcional y ciertamente no puede inferirse de una mera ausencia de actos de gobierno, o más importante, en nuestro caso, la aparente incapacidad, más que la falta de voluntad, de retomar el control del espacio público y lograr que las fuerzas de seguridad, en especial Carabineros, cumplan con los protocolos del uso de la fuerza en un Estado de Derecho. Es decir, lo descarta por completo. Entiendo, el estándar que se está buscando acá es uno distinto, es de la Corte Penal Internacional, pero si no han sido capaces los propios acusadores de mostrar que existe esa política por omisión, difícilmente entonces podría tener el estándar penal, si no han podido presentarlo tampoco en el estándar político. Salvo que nos digan que basta con el solo hecho de presentar algo para que entonces quede probado. La propia acusación, insisto, como he dicho antes, solo a raíz de declaraciones que el exministro hizo en los medios públicos, sostiene, por ejemplo, en la página 10, en ninguna de sus alocuciones menciona las graves violaciones de derechos humanos, en ningún momento envió un mensaje de moderación. Dice, no tomó ninguna medida pública para frenar esos atropellos. Sus declaraciones públicas siempre tendrían a apoyar sin reserva. Pero ¿qué es lo que nos dijeron acá las mismas fuerzas de orden y seguridad? ¿Qué fue lo que nos dijo acá Carabineros, lo que nos dijo la PDI? Exactamente lo contrario de lo que se establece en la parte acusadora. ¿Y qué es lo que se podía hacer previamente? Entonces, algunos dicen, bueno, el propio libelo acusatorio lo pone, dice, tenemos la convicción que el ministro Chadwick omitió adoptar medidas eficaces, página 26. Y después habla sobre qué significa esta comisión por omisión. Y en la página 27 dice, bueno, en estas omisiones graves cabe detallar, por ejemplo, y ponen dos ejemplos, dicen, uno, el deber de actualizar los protocolos de actuación de Carabineros contenido en el artículo 2 del referido decreto 1364 del 2018. Pues bien, ello ocurrió en marzo del 2019. Y ocurrió en marzo del 2019, en donde distintas organizaciones enviaron sus propios antecedentes y sus propias observaciones, como consta en el oficio número 12 del INDH del 28 de enero del 2019, en el oficio 33-2019 de la Defensoría de la Niñez del 31 de enero y el documento del 15 de febrero del INDH. Además está publicado en el Diario Oficial, cuestión que uno puede evidentemente bajar y ver en línea. Y lo segundo dice, bueno, también omitió gravemente
el deber de fiscalizar activamente el cumplimiento de la Orden General número 2635 del 2019 de Carabineros de Chile. Es decir, ya se estaban desmintiendo a sí mismos en la misma página porque esa da cuenta del propio reglamento que había sido actualizado. ¿Y cómo se fiscaliza activamente el cumplimiento de Carabineros de Chile? ¿A través de qué mecanismo alguien puede decir, mire, cuando ocurre un hecho que se escapa del protocolo que acaba de ser actualizado, entonces mi deber de fiscalizar activamente corresponde a qué? Bueno, la pregunta es qué se hace durante ese estado de emergencia, qué se hace para evitar que esto ocurra, y entre ellas, primero, y quedó clarísimo acá, las instituciones encargadas de garantizar el orden público debían hacerlo con apego a los protocolos existentes. 2, pleno respeto a la autonomía del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el compromiso de facilitar el trabajo, y el propio INDH, a quien aprovecho nuevamente de insistir, agradecer su trabajo sistemático, no solamente en estos días, sino que también en valorar y poner de relieve la importancia de los derechos humanos no solo sobre el pasado, sino que también sobre el futuro. El respeto al ejercicio autónomo de las facultades por parte del Ministerio Público, los Tribunales de Justicia y la Defensoría Penal Pública. Por supuesto, cualquier tipo de facilitación de manera que las personas pudieran denunciar cualquier transgresión a los derechos humanos, y eso incluía también a los medios de comunicación, y transparencia plena en el acceso a esa información. Es decir, en suma, la propia parte acusadora nos dice que el estándar que debiera ocurrir para que concurriera una omisión grave era actualizar los protocolos, cuestión que ocurrió, y segundo, fiscalizar activamente el cumplimiento de parte de los carabineros, cuestión que también ocurrió en la medida que hemos visto. Los tribunales de justicia están funcionando, hay personas que están querelladas, hay personas que están formalizadas, hay personas que están en prisión preventiva. El propio estándar que nos ponen los acusadores, jurídico, puesto que lo político, ellos mismos han sostenido, se agotaba en el ejercicio del cargo, no se cumple. Y en el segundo capítulo nos dicen que el debido proceso se ha vulnerado gravemente los derechos constitucionales del debido proceso legal, de la inviolabilidad del hogar, la libertad personal, expone cuáles son los capítulos, producto de aplicarse medidas no contempladas en un estado de excepción, particularmente el toque de queda. Entonces, dado que no se habían delegado funciones para toque de queda, y esto ocurrió, entonces todas aquellas cosas que sucedieron allí eran ilegales. Esta es la parte, por lejos, más débil de la parte acusadora. Un propio profesor invitado por la parte acusadora, de hecho, lo desestimó en la primera sesión. Y yo creo que el Consejo de Defensa del Estado fue, por lejos, quien más demolió esa segunda parte. Y por si fuera poco, los propios tribunales de justicia están exactamente en la misma posición de lo que ha dicho el Consejo de Defensa del Estado. Y para no tener que citar todo, porque básicamente el argumento es que se habría derogado en la reforma del 2005 esas atribuciones y por tanto que como no existe la ley en la práctica, según el nivel acusatorio, no existe la ley orgánica de estados de emergencia, entonces no se habría podido deducir ningún tipo de facultades. La Corte de Apelaciones de Valdivia llevaría, dice, de este modo, sostener que la ley 18.415 ha sido tácitamente derogada por una desinteligencia del legislador, cuestión que podría ser no rara, digamos, en orden a no adecuar el inciso primero del artículo 5 a la actual configuración de normas sobre la materia, según los artículos 39 y siguientes de la Constitución, llevaría al contrasentido de mantener un estado de excepción sin deberes ni facultades para quien sea designado como jefe de la Defensa Nacional de la zona afectada. La Corte de Apelaciones de Talca. La citada norma se refiere a las facultades que tendrá el jefe de la Defensa Nacional durante el estado de emergencia, mecanismo institucional de excepción que no fue suprimido por la modificación constitucional del año 2005, sino que se mantiene vigente en el artículo 42 de nuestra Carta Fundamental, de manera que a través de una interpretación orgánica y sistemática conlleva necesariamente a comprender el verdadero sentido y alcance de la normativa en estudio y colegir que ella se encuentra en pleno vigor y en concordancia con el texto constitucional referido. Y por si fuera poco, a esto se le suma lo que ha dicho la propia presidenta del Consejo de Defensa del Estado, en donde dice, se ha sostenido que el estado de emergencia que nos rige tendría algunos visos formales, pero ello no es así por las siguientes razones. A,
fue decretado por decreto supremo del presidente de la República, suscrito por los ministros respectivos. B. Fue tomado razón por la Contraloría General de la República. C. Cada uno de estos decretos se adecua a la ley y a la Constitución, establece el estado de excepción constitucional, designa al jefe de Defensa Nacional, quien asume la supervigilancia y la dirección de la zona. D. Todos ellos cuentan con un artículo 3, que es común en este tipo de actos administrativos, en el que se dice, en el ejercicio de sus funciones, el jefe de la Defensa Nacional tendrá todas las facultades previstas en el artículo 5 de la ley número 18415. Es decir, expresamente se hace mención a las facultades que la ley le asigna al jefe de la defensa de la zona señalada. Y E, hasta la fecha, todos, ese es énfasis mío, todos los estados de excepción constitucional que se han decretado desde el 90 a la fecha han seguido la misma formalidad. Es decir, si es que alguien sostiene que se han vulnerado gravemente los derechos constitucionales en el capítulo 2, ellos también se vulneraron gravemente en el gobierno pasado y en el antepasado. Cuestión que es obviamente ridícula. Y así ha quedado en vista por parte de las mismas Cortes, del Consejo de Defensa del Estado y por la práctica sistémica que hemos tenido en nuestro derecho. Dicho todo lo anterior, quiero ratificar que la votación de este informe, así como de esta acusación, no tiene que ver con el compromiso sobre los derechos humanos. Eso es lo que intenta hacer la parte acusadora, de subir el nivel de tensión a tal punto de decir, mire, si uno vota en contra de esta acusación, entonces lo que está diciendo es que no existieron violaciones a los derechos humanos en estos días o que estas deben quedar sin sanción. Eso es completamente falso y yo no estoy disponible a que se ocupe esa argumentación absurda. Lo que hoy día estamos viendo es si acaso el nivel acusatorio tiene el estándar político-jurídico que permite manifestar que hay una omisión deliberada y que se han vulnerado los derechos constitucionales porque se ha decretado mal el estado de excepción. La parte acusadora no ha sido capaz de sostener ni el 1 ni el 2. Por eso, voto en contra. Presidente, resultado de la votación. A favor de aprobar la acusación constitucional, 1 voto, en contra, 4 votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, el informe de la comisión recomendará a la sala rechazar la acusación constitucional. Bueno, y habiéndose cumplido entonces el objeto de esta sesión y de estas comisiones, se levanta la sesión.